Ya revisamos este material de tipo de fracciones. Ahora demos un breve repaso. Las fracciones son la representación de un cociente mediante la división de dos números, el numerador y un denominador. A partir de ahora es muy importante que recuerdes en qué lugar va el numerador y en qué lugar va el denominador. Recuérdalo siempre, es muy importante. El denominador de una fracción nos va a decir en cuántas partes iguales vamos a dividir un entero. Y su numerador nos va a decir cuántas partes vamos a tomar. Veamos algunos ejemplos. Vamos a revisar una fracción de 3 décimos. Vamos a dividir el entero en 10 partes iguales y vamos a tomar solamente 3 partes. 1, 2, 3 partes iguales. En el segundo ejemplo, vamos a revisar una fracción de 4 séptimos. Vamos a dividir el entero en 7 partes iguales y vamos a tomar solamente 4 partes. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 séptimos. Por último, vamos a tener una fracción de 5 sextos. Vamos a dividir el entero en 6 partes iguales y vamos a tomar solamente 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes de 6. Bien, ahora que conocemos las partes que componen a una fracción y sabemos lo que representa cada una de ellas, podemos revisar la clasificación de las fracciones. Empecemos con las fracciones propias. Las fracciones propias son aquellas en las que el denominador es mayor que el numerador. Vamos a poner algunos ejemplos. El primer ejemplo va a ser un medio. El denominador es 2 y el numerador es 1. Entonces vemos que el denominador es mayor que el numerador 1. El siguiente ejemplo vamos a tener 3 quintos, en las que vemos que el denominador es 5 y el numerador es 3, por lo tanto 5 es mayor que 3. Por último, vamos a tener una fracción de 7 décimos, en la que el denominador es 10 y el numerador es 7. Entonces se cumple la condición de que el denominador es mayor que el numerador. Para todas las fracciones propias, vamos a tener que su valor en decimal siempre va a estar entre -1 y 1 positivo. O sea que vamos a tener que la fracción propia va a ser mayor o igual a -1 o menor o igual a 1. A ustedes les va a tocar hacer la comprobación de lo que les acabo de decir. El siguiente tipo de fracciones son las fracciones impropias. Son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador. En estos ejemplos vamos a ver lo siguiente. El numerador de la fracción de 5 tercios es 5 y el denominador es 3, por lo que vemos que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto es una fracción impropia. En la siguiente fracción de 8 séptimos tenemos que el denominador es 7 y el numerador es 8, por lo tanto tenemos que el numerador es mayor que el denominador. Y por último, en la fracción de 10 quintos tenemos que el numerador es 10 y el denominador es 5. Por lo tanto, el numerador es mayor que 5. Continuamos con la siguiente fracción, que son las fracciones mixtas.
Las fracciones o números mixtos son aquellos en los que tenemos una parte entera y una fracción, y estas nos representan a las fracciones impropias. Más adelante vamos a ver cómo convertir de un número mixto a una fracción impropia y viceversa. En estos ejemplos vemos en el ejemplo 2 que tenemos 2 enteros más 7 octavos, y en el último tenemos 3 enteros, 5 décimos. Hay otra forma de escribir estas fracciones impropias, en las que se pone el entero más la fracción, 7 octavos. Y esta forma de expresar las fracciones impropias va a ser la misma que como la tenemos en los ejemplos anteriores. Ahora continuamos con las fracciones decimales. Las fracciones decimales son aquellas en las que el denominador está constituido por la unidad seguido de uno o más ceros. Es decir, el denominador está compuesto por potencias de 10. Analicemos los ejemplos que tenemos aquí. En el primer ejemplo tenemos un décimo. Entonces vemos que el 10 es una potencia a la 1 de 10. En el segundo ejemplo tenemos 32 sobre 100. Entonces vemos que el denominador es 10 elevado a la segunda potencia, lo que nos da el valor completo del denominador. Y por último tenemos 123 sobre 1000, que es la unidad seguida de 3 ceros. Esto está generado por una potencia de 10 elevada al cubo. Estas son las fracciones decimales. Continuamos con las fracciones compuestas. Las fracciones compuestas son aquellas fracciones en las que el numerador o el denominador o ambos están compuestos por otras fracciones. Vamos a ver el primer caso en donde el numerador está compuesto por una fracción. Tenemos un medio como numerador de otra fracción, cuyo denominador es 3. Entonces tenemos que el numerador es un medio y el denominador es 3. Para el segundo caso, en donde vamos a tener un numerador entero, vamos a poner 5, y un denominador fraccionario, vamos a poner 7 décimos. Entonces, el denominador es una fracción y el numerador es un entero. Y por último, vamos a tener el caso en la que ambos, tanto el numerador como el denominador, van a ser representados por fracciones. Entonces tenemos el numerador de esta fracción es un medio y el denominador es 5 séptimos. Estas son las fracciones compuestas. Ahora veamos las fracciones inversas. Dada una fracción, por ejemplo, 3 cuartos, su fracción inversa es aquella que se obtiene cuando invertimos el numerador con el denominador. O sea, su fracción inversa quedaría de la siguiente manera: 4 tercios, en donde vemos que invertimos el numerador y el numerador. Otro ejemplo sería la fracción 7 novenos. Su fracción inversa sería 9 séptimos. ¿Qué pasa si tenemos una fracción compuesta, como un medio
en el numerador con 1/3. En el denominador, su fracción inversa sería cambiar de posición el numerador con el denominador, como lo hicimos con las fracciones comunes. Entonces su fracción inversa quedaría 1/3 sobre 1/2. Simplemente cambiamos de posición el denominador y el numerador. Continuamos entonces con las fracciones aparentes. Las fracciones aparentes son aquellas en las que el numerador y el denominador son iguales. En los ejemplos que tenemos lo podemos observar claramente. El numerador es igual al denominador, lo que nos arroja un cociente de igual a 1, porque obviamente al ser el mismo numerador que el denominador, nos arroja un resultado de la división igual a 1. Estas fracciones son muy útiles cuando queremos hacer, por ejemplo, suma o restas de fracciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un séptimo más 1? Una forma de poder resolver esta suma es convirtiendo este entero en fracción mediante una fracción aparente. Necesitamos el mismo denominador que el de esta fracción. Por lo tanto, nos quedaría la suma de la siguiente manera. Tenemos un séptimo más una fracción aparente que tenga el mismo denominador de un séptimo. Entonces, ahora sí, podemos hacer esta suma de fracciones. Pasa lo mismo con la resta. ¿Qué pasa si tuviéramos 8 quinceavos menos 1? La forma alternativa que tenemos de escribir esta resta mediante una fracción aparente es de la siguiente forma. Ponemos la fracción menos la fracción aparente, que debe de ser el numerador igual que el denominador de nuestra fracción. Entonces nos quedaría 15 sobre 15. Y podemos hacer esta resta directamente utilizando las fracciones aparentes. Continuamos ahora pues con las fracciones equivalentes. Bien. Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que se escriben de forma diferente, pero sin embargo representan la misma cantidad. ¿Cómo es esto posible? Revisemos los ejemplos que tenemos en esta presentación. En el primer ejemplo tenemos dos fracciones que nos dicen que son equivalentes. La primera es 1/2 y la segunda es 2/4. Dibujemos estas fracciones en un esquema gráfico. Entonces, para dibujar 1/2 tenemos que dibujar un entero y dividirlo en 2, que es lo que nos dice nuestro denominador. En la segunda fracción vamos a tener un entero y lo tenemos que dividir en 4 partes iguales. Entonces, de la primera fracción tenemos que tomar 1/2. Y de la segunda debemos de tomar 2/4, 1 y 2/4. Entonces, efectivamente, vemos que tenemos 1/2 y 2/4. Se escriben de forma diferente, sin embargo, representan la misma cantidad. Esta es una fracción equivalente. Veamos el segundo ejemplo. Borremos nuestros apuntes.
tenemos otra vez dos fracciones, 2/4 y 3/6. Tenemos que dibujar entonces un entero, vamos a dibujar el entero para la segunda fracción, y el primero lo vamos a dividir en 4. Perfecto. El segundo lo tenemos que dividir en 6. Entonces vamos a tener 2, 6 partes iguales. De la primera fracción debemos de tomar 2/4, 1, 2/4, y de la segunda debemos de tomar 3/6. Tenemos 1, 2 y 3. Entonces, de nuevo, vemos que se escriben de manera diferente, pero representan la misma cantidad. Por eso se dice que son fracciones equivalentes. Esa es la manera de verla gráficamente. Ahora, revisemos las diferentes comprobaciones que existen. Veamos. Nos dice que representan la misma cantidad, ¿cierto? Cada fracción. Entonces, lo que podemos hacer es hacer la división de esa fracción o, en este caso, obtener su cociente. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo las divisiones como las conocemos normalmente. Vamos a dividir 2 sobre 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 1? Ninguna. Ponemos un punto y bajamos un 0. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? 5 veces. Y 5 por 2, 10. Obteniendo un residuo de 0. Acabamos nuestra división. Entonces, como vemos, el resultado de esta división es 0.5. ¿Vale? Igual hacemos con la segunda fracción, que en este caso sería 2/4. Tendríamos 4 sobre 2. Va a ser lo mismo. ¿Cuántas veces completas cabe el 2, perdón, el 4 en el 2? Ninguna. Ponemos 0. Ponemos un punto decimal. Y bajamos un 0. ¿Cuántas veces cabe 4 en el 20? Son 5 veces. Y 5 por 4, 20. Obteniendo un residuo de 0, acabamos nuestra división. Y vemos que efectivamente 2/4 equivale a 0.5. Por lo que nos arroja que representan la misma cantidad. Esa es la primera forma de comprobar una ecuación, perdón, una fracción equivalente. Cuando hacemos la división, nos debe de dar el mismo resultado. Para el segundo ejemplo, hacemos el mismo procedimiento que acabamos de realizar. Simplemente hacemos la división y obtenemos el resultado de la división o cociente para 2/4 y para 3/6, lo que nos arroja un resultado de 0.5. Por lo tanto, como lo vimos en el caso anterior, es el mismo resultado, entonces ambas fracciones son equivalentes. Bien, la otra forma de comprobar si un par de fracciones son equivalentes es la siguiente. Dadas dos fracciones compuestas por un numerador llamado A, un denominador llamado B, es equivalente a una fracción
con un numerador llamado d y un denominador llamado c. Entonces, estas fracciones son equivalentes si y solo si el producto de a por c es igual al producto de b por d. Si ambos productos son iguales, querrá decir que estas fracciones son equivalentes. Entonces, revisemos nuestros ejemplos. De nuevo, tenemos dos fracciones. Tenemos una fracción compuesta por 2/4. Queremos saber si es equivalente a 3/6. Entonces, hacemos la multiplicación de a por c, que sería 2 por 6. Esto tendría que ser igual a 4 por 3. Y al hacer la multiplicación tenemos que 2 por 6 nos da 12. Y 4 por 3 es igual a 12. Por lo tanto, vemos que tienen el mismo resultado. Entonces, estas fracciones son equivalentes. ¿Qué es lo que tenemos en este desarrollo? Entonces, hay dos formas de comprobar si un par de fracciones son equivalentes. Ya con el tiempo iremos desarrollando estas habilidades. Bien, como ya observamos, estas tres fracciones son equivalentes, lo acabamos de comprobar. Ahora, revisemos cuáles son las fracciones equivalentes amplificadas y cuáles son las fracciones equivalentes simplificadas. Para el caso de las fracciones equivalentes amplificadas, vamos a tomar como base la fracción de un medio. Si es un medio, lo multiplicamos su numerador por 2, igual que su denominador, obtendremos una fracción equivalente a un medio, que sería 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4. Entonces, tenemos que 2/4 es una fracción equivalente amplificada de un medio, porque multiplicamos por 2 tanto el numerador como el denominador. ¿Ok? ¿Qué pasa si multiplicamos ese medio por 3? Hagámoslo. Igual, tenemos que multiplicar tanto numerador como denominador. Entonces, hacemos la multiplicación. 3 por 1, 3. Y 2 por 3, 6. Entonces, 3/6 es una fracción equivalente de un medio y es una fracción equivalente amplificada porque multiplicamos por 3. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa con las fracciones equivalentes simplificadas? Revisemos un par de casos. Ahora tomemos como referencia 3/6. 3/6. Pero ahora tenemos que dividir el numerador entre 3 y el denominador también entre 3, lo que nos da una fracción equivalente de 3 entre 3 nos da 1 y 6 entre 3 nos va a dar 2. Entonces observamos
que un medio va a ser una fracción equivalente simplificada, porque dividimos entre 3, de 3 sextos. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros aquí dividíamos entre 2? Obviamente no lo podríamos hacer porque el 3 no lo podemos dividir entre 2. Entonces, veamos si podemos obtener otra fracción equivalente simplificada de 3 sextos. De nuevo escribimos 3 sextos y vemos si se puede dividir entre 2. Como ya lo habíamos hecho, 3 entre 2 no da un número exacto, entonces entre 2 no se puede. Si dividimos entre 1, obviamente nos va a quedar la misma fracción, lo cual nos arroja que 3 sextos solamente lo podemos reducir a un medio, que es lo que acabamos de hacer. Y hasta ahí nos quedamos. No se puede reducir y a más esa fracción. A lo cual nos lleva a las fracciones irreducibles, que son el siguiente punto a revisar. Las fracciones irreducibles son aquellas en las que estas fracciones ya no tienen una fracción equivalente irreducible, o sea, no se pueden reducir más. Y por lo general están formadas en su numerador o denominador por números primos. En los ejemplos que tenemos aquí, en el ejemplo 1, tenemos que el numerador, que es 5, es un número primo. Y el denominador es 7, también es un número primo. Por lo que esta fracción ya no se puede reducir más, no tiene una fracción equivalente más pequeña que la pueda representar. En el segundo ejemplo, igual, está compuesta por números primos y al final, en el ejemplo 3, tenemos igual números primos tanto en el numerador como en el denominador. ¿Cuáles son los números primos? Recuerden que los números primos son aquellos que solo pueden ser divisibles entre 1 y entre ellos mismos. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Si se dan cuenta, todos estos números solo pueden ser divisibles entre 1 y entre ellos mismos. Todos son indivisibles entre otros números. Estos son los números primos. Entonces, por estos números primos están compuestas las fracciones irreducibles. Continuamos con las fracciones homogéneas. Las fracciones homogéneas son muy fáciles de ubicar, son muy fáciles de distinguir. Simplemente observando su denominador podemos concluir si son homogéneas o no. Entonces, todas las fracciones en las que el denominador sea igual son fracciones homogéneas. Siempre que se cumpla esta condición, vamos a tener este tipo de fracciones. Revisemos las fracciones heterogéneas. Bien, las fracciones heterogéneas se podría decir que son, de alguna manera, la inversa de las fracciones homogéneas. En estas fracciones, todos los denominadores son diferentes, como en el ejemplo que tenemos aquí.
Siempre que las fracciones tengan denominadores diferentes, se dirá que son fracciones heterogéneas. Y bien, concluimos con esta parte de clasificación de fracciones. Seguiremos trabajando con los números racionales.